El camión de mudanzas se detuvo en 247 Pine Grove Estate en una soleada mañana de sábado. Cuando salí de mi Mercedes G-Wagon, ya podía sentir los ojos observándome desde detrás de setos perfectamente cuidados y cortinas de diseño mi nombre. Es Marcus Johnson y me acababa de convertir en el nuevo residente del vecindario más exclusivo de la ciudad. Bueno, al menos eso es lo que pensaban. Sonreí recordando lo lejos que había llegado desde mi pequeño apartamento encima de la tienda. De conveniencia de mis padres, 15 años de inversiones inmobiliarias inteligentes me habían enseñado una cosa: la paciencia lo es todo, y hoy la paciencia era exactamente lo que necesitaba mientras veía a la señora Thompson, la miembro de la junta de la asociación de propietarios, caminar a paso rápido hacia mi entrada con esa clásica mirada de «déjame hablar» con el gerente en su rostro. «Disculpe», gritó agarrando su bolso de diseñador como un arma. La empresa de mudanzas necesita usar la entrada de servicio y tendrá que mover ese vehículo. Este no es un estacionamiento para trabajadores, dijo esa última palabra como si le hubiera dejado un mal sabor de boca. Enderecé mi Rolex más por costumbre que por presumir. En realidad, señora, soy el nuevo dueño de la casa. La mirada en su rostro era de confusión invaluable, incredulidad y algo más que había visto demasiadas veces antes. Debe haber algún error, tartamudeó sacando su teléfono. Estoy en la junta de la asociación de propietarios y no nos notificaron de ninguno. Bueno, tenemos ciertos estándares aquí. Poco sabía la señora Thompson, pero su pequeño mundo perfecto estaba a punto de cambiar para siempre. Y la mejor parte es que no tenía idea de que la compañía inmobiliaria que compró propiedades en Pine Grove Estates durante el año pasado era mía. Solo sonreí y le dije: «No se preocupe, señora Thompson, estoy seguro de que nos veremos mucho a la mañana siguiente». Estaba disfrutando de mi café en mi nuevo porche delantero cuando noté que la señora Thompson tomaba fotos de mi camino de entrada. Tenía 3 autos estacionados allí: mi camioneta G, un BMW M5 y un Range Rover, todos perfectamente legales, todos registrados a mi nombre. ¿Hay algún problema, señora Thompson?, grité haciéndola saltar. Rápidamente se compuso alisándose el atuendo de tenis. En realidad sí. Los estatutos de la Asociación de Propietarios establecen claramente que no se pueden estacionar más de 2 vehículos en el camino de entrada, y hemos recibido quejas sobre el ruido excesivo de sus actividades de mudanza. Ayer levantó su teléfono todavía tomando fotos. Tomé otra. Un sorbo de mi café interesante. He leído los estatutos a fondo. No hay tal límite de 2 autos. La mirada de sorpresa en su rostro decía que la mayoría de la gente en realidad no. Lee esos documentos. Bueno, resopló la junta. Revisará su caso en nuestra próxima reunión. Nos tomamos las violaciones muy en serio. Aquí en Pine Grove Estates, mientras se alejaba mi teléfono. Vibró. Era un correo electrónico de la asociación de propietarios. Aviso urgente de violación, multa de $500. Tuve que reír. No tenía ni idea de que había pasado el último año estudiando cada regulación de la asociación de propietarios, cada estatuto, cada precedente legal. No solo como propietario, sino como alguien que poseía el 75% de las propiedades a través de varias LLC. Mi padre siempre me dijo que el éxito es la mejor venganza, pero el conocimiento es la mejor arma. Mirando la figura en retirada de la señora Thompson, no pude evitar pensar en cuánta razón tenía. Saqué mi teléfono e hice una llamada rápida. Oye, James, sí, soy Marcus. ¿Recuerdas esas actas de la reunión de la Asociación de Propietarios que te pedí que analizaras? Creo que es hora de profundizar un poco más en su historial de violaciones. Algo me dice que la señora Thompson y su junta han sido selectivas, haciendo cumplir estas reglas durante bastante tiempo. Durante la semana siguiente, vi cómo la campaña de documentación de la señora Thompson se intensificaba todas las mañanas como un reloj. Pasaba por mi casa con el teléfono en la mano buscando infracciones. Pero lo que realmente me llamó la atención fue cómo trataba a los demás residentes. La familia Martínez, al otro lado de la calle, tenía una fiesta de cumpleaños. No hubo interferencia de la HOA. Los Wilson de al lado tenían 4 autos en su entrada. No se tomó una sola foto, pero cuando mi hermana pasó a cenar en su Tesla, la señora Thompson estaba afuera en minutos escribiendo otra infracción. El señor Johnson se me acercó una noche mientras revisaba mi correo. Hemos notado un patrón preocupante de visitantes a su propiedad. La junta de la HOA está preocupada por el carácter del vecindario. Levanté una ceja. El carácter del vecindario. ¿Podría explicarme eso? Señora Thompson, saqué mi teléfono y presioné grabar. Un hábito que desarrollé durante años de tratar con personas como ella. Bajó la voz inclinándose. Mire, estoy tratando de ayudarlo aquí. Pine Grove Estates tiene cierta reputación que mantener. Tal vez este no sea el mejor lugar para alguien como ella. Me señaló vagamente a alguien como yo.
Le pregunté viéndola retorcerse. Bueno, ya sabe, lo que quiero decir es que tu estilo de vida parece más adecuado para otros vecindarios. Justo entonces, el señor Peterson, otro miembro de la junta, pasó en su Porsche con música hip hop a todo volumen. La señora Thompson ni siquiera parpadeó. La hipocresía era casi cómica. Revisé mi teléfono, otro correo electrónico de James. Mi abogado, los registros de violaciones de la HOA que había descubierto eran exactamente lo que sospechaba. Todos los propietarios de viviendas pertenecientes a minorías en los últimos 5 años habían recibido al menos 3 veces más violaciones que sus vecinos. Señora Thompson, dije guardando mi teléfono en el bolsillo. Creo que tienes razón. Las cosas están a punto de cambiar en Pine Grove Estates, pero no de la manera que esperas. A la mañana siguiente, recibí una carta certificada de la Junta de la HOA. Dentro había un aviso por 2.500 sotters en multas acumuladas y una amenaza de embargo de propiedad si no se paga dentro de 30 días. La lista de violaciones era casi ridícula. Presencia excesiva de vehículos no autorizados, reuniendo la cena de mi hermana, la visita y mi favorito personal, el mantenimiento de paisajes no conforme. Estaba recortando mis setos cuando el Mercedes de la señora Thompson se detuvo junto a... Otros 2 miembros de la junta, Richard Cooper y Susan Blake, estaban parados en un grupo apretado en el borde de mi propiedad. Susurrando y señalando sus setos, deben tener exactamente 48 pulgadas de alto. El señor Johnson. Richard gritó que claramente está llegando a las 50 pulgadas en el lado izquierdo. Saqué mi medidor láser. En realidad, señor Cooper, tienen exactamente 47. 5 pulgadas. ¿Desea comprobarlo? La mirada de frustración en su rostro no tenía precio. Lo que no sabían era que había medido todos los setos del vecindario anoche. Los propios setos de Cooper estaban 55 pulgadas muy por encima de la regulación. Solo estamos tratando de mantener los valores de las propiedades. Susan agregó su voz goteando con falsa preocupación. Hemos notado que sus vehículos están afectando la estética de las calles. Tal vez algo más modesto sería apropiado. Miré. El Maserati de su esposo estacionado en su entrada como el auto de su esposo, señora. Blake, eso es diferente, tartamudeó. En ese momento mi teléfono vibró. Era un correo electrónico de mi compañía de administración de propiedades. Los Blake tenían 3 meses de retraso en sus cuotas de HOA por su propiedad de alquiler al otro lado de la ciudad. Una propiedad que no sabían que poseía a través de una de mis compañías. Usted no, dije doblando cuidadosamente mi medidor láser. Siempre he creído que las reglas deben aplicarse por igual a todos. ¿No estás de acuerdo? El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por la llegada de un elegante Bentley negro. Mi socio comercial James salió con los documentos legales en la mano. La cara de la señora Thompson palideció. El señor Johnson gritó: «Esos registros de propiedad que solicitó están listos para la reunión de la HOA la próxima semana». Al día siguiente estaba trabajando desde la oficina de mi casa cuando noté una actividad inusual afuera. La señora Thompson había reunido a un pequeño grupo de residentes en su jardín delantero, gesticulando animadamente hacia mi casa a través del audio de mi cámara de seguridad. Podía escuchar fragmentos de su conversación. Los valores de las propiedades están disminuyendo. Es necesario tomar medidas. Abrí mi computadora portátil y busqué los datos inmobiliarios del vecindario. Irónicamente, los valores de las propiedades habían aumentado un 15% desde que comencé a comprar propiedades discretamente. Mis renovaciones y mejoras en realidad habían impulsado el mercado significativamente. Sonó el timbre. Era Sarah Chen, una joven residente que vivía 3 doors down. Sus ojos estaban rojos de llorar. El señor Johnson dijo en voz baja: «Tenía que advertirle que están planeando algo en la reunión de la HOA. La señora Thompson ha estado presionando a todos para que voten por políticas vehiculares más estrictas, pero no se trata solo de los autos». Sarah me mostró su teléfono. Capturas de pantalla de un chat grupal privado del vecindario no me invitaron. A unirme los mensajes me hicieron hervir la sangre. Necesitamos proteger el carácter de nuestra comunidad. Estas personas están bajando nuestros estándares. Es hora de actuar. Nos hicieron lo mismo. El año pasado Sarah continuó con las constantes. Violaciones, las multas, el acoso. Mis padres querían vender, pero no podíamos permitirnos mudarnos. Puse una mano tranquilizadora en su hombro. Sarah, ¿estarías dispuesta a compartir la experiencia de tu familia en la reunión de la asociación de propietarios la próxima semana? Dudó. Tomarán represalias. Confía en mí. Sonreí. Después de la reunión de la próxima semana, las cosas serán muy diferentes por aquí. Por cierto, ¿cuánto te están cobrando por esas supuestas violaciones del paisaje? $1,100, respondió dinero.
Que no tenemos, asentí haciendo una nota mental. No lo pagues todavía, y Sara, gracias. Tener el coraje de presentarme esa noche. Mientras revisaba la captura de pantalla del chat grupal que Sara compartió, mi timbre sonó de nuevo. Esta vez era Richard Cooper. Mirando nervioso por encima del hombro, escucha Johnson susurró entrando. No se supone que deba decirte esto, pero mañana por la mañana enviarán una empresa de remolque para tus vehículos, Karen señora. Thompson, ella es, convencía a la junta de que es una medida de emergencia que no requiere advertencia. Le ofrecí un asiento. ¿Y por qué me está contando esto, señor Cooper? Se aflojó la corbata porque la semana pasada mi hijo tuvo un accidente. La reclamación del seguro fue denegada y me estoy ahogando en facturas médicas. Solicité una modificación de préstamo en mi hipoteca, pero el banco hizo una pausa tragando saliva con dificultad. El banco dijo que alguien acaba de comprar mi nota hipotecaria. Eso debe ser estresante. Respondí con calma, sabiendo exactamente quién había comprado su hipoteca. ¿Pero qué tiene esto que ver con los planes de la asociación de propietarios? Karen ha estado manejando este vecindario como su reino personal durante años. Al principio lo seguí porque, bueno, era más fácil, pero después de ver lo que les sucedió a los Chen, los Patel antes que ellos, negó con la cabeza. Ya no puedo dormir por la noche. Lo estudié cuidadosamente. La reunión de la asociación de propietarios es en 5 días. ¿Estaría dispuesto a compartir lo que sabe? Me destruirán, susurró. Señor Cooper, ¿sabe por qué elegí este vecindario?, pregunté. Saqué mi teléfono y le mostré algo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. A veces enfrentarse a los acosadores es la única forma de dormir por la noche. Cuando se fue, hice 2 llamadas. La primera a mi compañía de seguridad para instalar cámaras adicionales. El segundo tiempo para James para acelerar nuestro cronograma. Le dije a él y a James que sacaran todo lo que teníamos sobre servicios de remolque confiables. Algo me dice que la señora Thompson tiene un acuerdo especial con ellos a las 6:00 am. En punto, 2 grúas retumbaron por Pine Grove Drive. Sus luces amarillas se reflejaban en céspedes perfectamente cuidados. La señora Thompson estaba en su camino de entrada con una bata de diseñador, con los brazos cruzados, observando con una satisfacción apenas disimulada. Lo que no esperaba era que yo estuviera sentado en mi camioneta G con el motor en marcha, todo el papeleo esparcido por mi tablero, cuando se acercó el primer operador de grúa. Bajé mi ventanilla mañana, dije amablemente, entregándole una carpeta gruesa antes de tocar cualquier vehículo. Es posible que desee revisar estos documentos, particularmente la parte sobre prácticas ilegales de remolque y la demanda federal que presenté anoche. La cara del operador se ensombreció mientras leía. Su compañero se unió a él, ambos luciendo cada vez más incómodos. Las señoras Thompson marchó sobre sus pantuflas de diseñador recogiendo mañana. ¿Cuál es el retraso? Estos vehículos están en clara violación, señora. El operador interrumpió. No podemos remolcar estos vehículos. Todo el papeleo está en orden, y bajó su voz. Ya estamos bajo investigación por incidentes previos en este vecindario. ¿Qué incidentes? Ella exigió que saliera de mi auto gracioso. Deberías preguntarle a la señora Thompson. Según los registros de la ciudad Reliable Towing, retiró 37 vehículos de Pine Grove Estates el año pasado. Dato interesante, cada uno pertenecía a un residente minoritario. Su cara refinada, eso es solo una coincidencia. Otra coincidencia. Tu cuñado es dueño de Reliable Towing y el esquema de sobornos que has estado ejecutando en el que obtienes $200 por cada vehículo remolcado. El FBI encuentra eso muy interesante. Las grúas se fueron tan silenciosamente como llegaron. La señora Thompson se quedó congelada en su camino de entrada, viendo cómo su plan cuidadosamente construido se desmoronaba desde el otro lado de la calle. Noté que Sarah Chen filmaba todo desde su ventana. Que tenga una maravillosa mañana, señora Thompson, dije volviendo a mi auto. Oh, y quizás quieras revisar tu correo electrónico. La reunión de la asociación de propietarios se ha adelantado. Sesión de emergencia mañana por la noche. Las palabras se extendieron por Pine Grove Estates como un reguero de pólvora por la tarde. Mis cámaras de seguridad captaron a docenas de residentes haciendo una caminata informal con los teléfonos en la mano, tratando de reconstruir lo que sucedió esa mañana. El chat grupal del vecindario que Sara me mostró estaba repleto de mensajes. Estaba revisando los documentos finales con James cuando un suave golpe nos interrumpió al abrir la puerta. Encontré a la señora Patel, una residente mayor que había vivido aquí durante 20 años. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Sus manos temblaban mientras agarraba un sobre manila. Hay algo que debes ver. La señora Patel compartió su historia hace 2 años. Mi esposo falleció una semana después.
La señora Thompson y la Junta afirmaron que habíamos violado 17 reglas de la Asociación de Propietarios. Las multas fueron de más de $112,000. Sacó fotografías del sobre. Amenazaron con poner un gravamen en mi casa a menos que la vendiera por debajo del valor de mercado a su comprador aprobado. James examinó los documentos. Déjame adivinar. Thompson Real Estate Holdings. La señora. Patel asintió. Estaba a punto de firmar, pero mi hijo me convenció de quedarme y luchar desde entonces. Las violaciones siguen ocurriendo. El mes pasado me multaron porque me entregaran equipo médico por la noche cuando mi tanque de oxígeno necesitaba ser reemplazado. Mi sangre hirvió. Señora Patel, ¿estaría dispuesta a hablar en la reunión de mañana? Terminó de enderezar su columna. Joven, he estado esperando 2 años a alguien para finalmente enfrentarlos, pero ten cuidado, Karen Thompson tiene amigos poderosos. Después de que se fue, James sacó más registros. Marcus, mira esto. Thompson Real Estate Holdings ha intentado comprar 7 propiedades en los últimos 3 años. Todas propiedad de minorías, todo después de multas masivas de HOA. Mi teléfono. Vibró un mensaje de texto de Richard Cooper. Reunión de emergencia de la Junta en la casa de Karen. Ahora mismo están planeando algo grande para mañana. Sonreí volviéndome hacia James. Momento perfecto mientras todos están allí. Démosles algo de qué preocuparse realmente. Levanté mi teléfono y marqué. Hola Channel 5 News. ¿Recuerda esa historia sobre prácticas de vivienda discriminatorias que discutimos? Creo que es hora de que la camioneta de noticias locales estacionada afuera de Pine Grove Estates envíe a la Junta de HOA al caos total desde mis cámaras de seguridad. Vi a Karen Thompson y sus aliados luchando entre casas haciendo llamadas desesperadamente. Mi timbre sonó continuamente mientras los residentes comenzaban a presentarse. Cada historia era peor que la anterior. Los Jackson fueron multados por niños jugando en exceso en su propio patio trasero. La familia Rodríguez enfrentó violaciones por cocinar comidas étnicas que crearon olores no estándar. Las canciones fueron citadas por celebrar el Año Nuevo Chino con decoraciones no autorizadas. Están destruyendo documentos. Richard, envié un mensaje de texto con el pánico de Karen al eliminar correos electrónicos. Sonreí al recordar al especialista en TI que había contratado hace meses para hacer una copia de seguridad de todas las comunicaciones de la Asociación de Propietarios y dejar que las destruyeran alrededor de las 6:00 p.m. Un BMW elegante se detuvo en mi camino de entrada. Una mujer con un elegante traje de negocios salió. Linda Martínez, de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. El señor Johnson dijo que al revisar su tableta, estos patrones de discriminación son notables. Pero lo que más me interesa es esto. Me mostró un documento cada vez que un propietario perteneciente a una minoría se vio obligado a vender la propiedad. Fue comprada por empresas fantasma. Todo lo cual conduce a una persona, Karen Thompson. Terminé exactamente. Y los sobornos de la empresa de remolque son solo el comienzo. Encontramos acuerdos similares con empresas de mantenimiento de servicios, de jardinería que cobran tarifas premium a propietarios específicos. Mientras hablábamos, la propia señoría Thompson apareció en mi puerta. Su confianza habitual fue reemplazada por un pánico apenas controlado. Tenemos que hablar, exigió. Luego se congeló al ver a Linda. ¿Quién es esta? Hice las presentaciones con calma practicada, señora Thompson. Conozca a Linda, el Departamento de Justicia de Martina. Está muy interesada en su cartera de bienes raíces. El color desapareció de la cara de Karen. Lo que sea que crea saber. Lo sé todo. Lo interrumpí suavemente. Cada correo electrónico, cada multa, cada política discriminatoria. La única pregunta es, ¿quiere explicarlo todo en la reunión de mañana o frente a un juez federal? Estás fanfarroneando, siseó las señoras. Oh, Thompson. Pero sus manos temblorosas traicionaron su miedo. No tienes pruebas, le asentía Linda, quien sacó un archivo grueso, correo electrónico del 15 de septiembre a Richard Cooper. Hay que expulsar a los Chan antes de que inviten a más de su clase. Linda pasó una página, mensaje de texto del 3 de diciembre a la compañía de remolque. $100 adicionales. Si puede atrapar a los Jackson, autos esta noche. El bolso de diseñador de Karen se le resbaló del hombro. Esas son. Comunicaciones privadas, 21 de marzo. Seguí sacando mi teléfono. Tu mensaje de voz a la Junta. Necesitamos mantener el carácter del vecindario. Si dejamos que uno de ellos se quede, todos pensarán que pueden vivir aquí. Detente, susurró. Karen, pero mi favorito personal. Dije, es tu correo electrónico de la semana pasada sobre mí. Es hora de aparecer. Esto es suficiente, gritó. La compostura finalmente se rompe. ¿Qué quieres, dinero? Puedo escribirte un cheque ahora mismo. Linda levantó una ceja tomando notas en su tableta.
No quiero tu dinero, señora. Thompson, respondí con calma. Quiero que experimentes exactamente lo que has hecho pasar a otros. Ese sentimiento de impotencia. Ese miedo a perder todo por lo que has trabajado. No pueden hacerme nada, dijo, pero su voz tembló. El bufete de Menendez, abogados de mi esposo, podría estar interesado en saber sobre los esquemas de propiedad ilegal que sugerí, o tal vez el IRS quisiera discutir esos sobornos no reportados a través de mi cámara de seguridad. Pude ver a otros miembros de la Junta reunidos al final de mi camino de entrada, viendo a su líder desentrañar la reunión de la HOA. Comienza en 18 horas, dije suavemente. Te sugiero que uses ese tiempo sabiamente. Ah, y señora Thompson, esos setos de diseño tuyos son 3 pulgadas demasiado altos. Esa noche será una multa de $500. Pine Grove Estates bullía de actividad. Las imágenes de seguridad mostraron a los miembros de la Junta corriendo entre las casas teniendo conversaciones susurradas urgentes en los jardines delanteros. El BMW del esposo de Karen salió chirriando de su camino de entrada a medianoche, maletín en mano. A las 3:00 am, mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Richard Cooper. Ofrecen renunciar en silencio si dejas todo. Karen está desesperada. Respondí con una sola palabra. No. Al amanecer aparecieron camiones de mudanzas afuera de la casa de Karen. Un intento patético de influencia. Sonreí. Recordando cuántas familias había obligado a salidas apresuradas similares, mi timbre sonó a las 7:00 am. Susan Blake estaba allí de pie, maquillaje corrido de llorar. Por favor, suplicó. No, sabíamos lo malo que era. Karen nos dijo qué votar, y simplemente lo aceptamos como tú aceptaste obligar a los Patel a pagar el triple de tarifas de jardinería, pregunté en voz baja. O cuando votaste para encontrar a los Jackson para la fiesta, de cumpleaños de sus hijos, se desplomó en la silla de mi porche. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Nada, respondí. Pero en la reunión de esta noche finalmente puedes decir la verdad cuando se fue. James llegó con documentos nuevos. El contador forense encontró algo interesante, dijo, extendiendo papeles sobre la encimera de mi cocina. Cada multa que cobraron, cada venta forzosa, cada soborno. Todo se remonta a cuentas en el extranjero. Han estado ejecutando este esquema. En otros 3 vecindarios, envíaselo a Linda, le di instrucciones y llama a Sarah Chen. Dile que traiga a sus padres a la reunión temprano. Quiero que tengan asientos en primera fila. Mi teléfono vibró de nuevo. Una alerta de noticias. La estación local acababa de lanzar su avance para la historia de esta noche. Discriminación exclusiva y corrupción en una comunidad cerrada de élite. El Range Rover de la hija de Karen salió de su entrada lleno de cajas. Corrían asustados como si hubieran hecho correr a otros, pero a diferencia de sus víctimas, tenían un lugar a donde ir. El estacionamiento del centro comunitario se llenó 2 horas antes de la reunión programada de la HOA. Los residentes que no se habían hablado en años se apiñaban en pequeños grupos compartiendo historias en voz baja. Cada pocos minutos alguien miraba nerviosamente mi auto preguntándose qué bombas esperaban dentro de mi maletín de cuero. La señora Patel llegó temprano con su mejor lo siento, traje samosas. Susurró las que Karen llamó una violación de las pautas alimentarias de la comunidad. El último Duali las colocó con orgullo en la mesa de refrigerios. Los Jackson vinieron, después sus hijos inusualmente tranquilos sintiendo la tensión detrás de ellos. La familia Chen entró. Sarah me dio un sutil asentimiento. Una por una, cada familia que había enfrentado discriminación tomó sus asientos en las primeras filas exactamente como estaba planeado a las 6:55 p.m. Karen Thompson hizo su entrada, flanqueada por 2 abogados. Su traje de diseñador no podía ocultar las ojeras bajo sus ojos. Su esposo la seguía de cerca agarrando una carpeta gruesa etiquetada como confidencial. Esta reunión está cerrada para no residentes, anunció Karen. Señalando al equipo de noticias que se estaba instalando en la esquina, me puse de pie lentamente. En realidad, señora Thompson, según el estatuto 7.3 de la HOA que usted escribió, las reuniones están abiertas a todas las partes con un interés personal en asuntos comunitarios. Le hice un gesto a James, quien distribuyó copias de los estatutos y como propietario del 75% de las propiedades de Pine Grove Estate, digo que se quede en la habitación, se congeló. El abogado de Karen dejó caer su bolígrafo. Eso es imposible, tartamudeó. Sabríamos si alguien estuviera comprando. ¿Lo haría? Abrí mi maletín como si supiera sobre Pine Grove Holdings, LLC o Summit View Properties, o tal vez Riverside Investments. Con cada nombre puse una escritura de propiedad sobre la mesa, todas registradas a diferentes compañías, todas en última instancia de mi propiedad. El segundo abogado comenzó a empacar su maletín, pero antes de discutir la propiedad de la propiedad continué.
Hablemos de esto, saqué una pila de avisos de infracción, señora. ¿Patel lo haría? Me gusta ir primero. Las manos de la señora Patel temblaban mientras se ponía de pie, pero su voz era clara. 2 años de acoso. 2 años de ver a mis vecinos alejarse cuando pasaba caminando. 2 años de multas por infracciones imaginarias. Sacó el recibo de su tanque de oxígeno. Incluso me encuentran por recibir equipo médico por la noche. El abogado de Karen le susurró algo al oído. Ella negó con la cabeza en silencio. El señor y la señora Jackson. Asentí con la cabeza a la familia. Michael Jackson estaba de pie. Su esposa abrazaba a sus hijos. Nuestros hijos ni siquiera podían jugar en nuestro propio patio trasero sin recibir avisos de infracción. Mientras tanto, los niños Stevens tenían fiestas en la piscina todos los fines de semana. No había infracciones allí. Una por una, las familias se pusieron de pie compartiendo sus historias. Las familias Rodríguez, luces navideñas no autorizadas. Los Wong, un buzón no conforme que era idéntico al de sus vecinos. Cada testimonio cayó como un martillazo. El rostro de Karen palideció con cada historia. Su esposo seguía revisando su teléfono. Probablemente estaba viendo cómo su cartera de acciones se desplomaba a medida que se difundía la cobertura de las noticias. Entonces Sarah Chen se puso de pie. «Tengo capturas de pantalla», anunció su voz más fuerte de lo que nunca la había escuchado. Del grupo de chat privado de la Junta de la Asociación de Propietarios, donde tragó saliva con dificultad, donde planeaban cómo expulsar a las familias, que no encajaba en su imagen de Pine Grove Estates. La sala estalló. Karen saltó. «Esto es una calumnia. Demandaré, por favor», interrumpí con calma. «Estoy seguro a los investigadores federales les encantaría verte intentar explicar estos mensajes. En la corte». Asentí a Linda Martínez, que había estado tomando notas silenciosamente en la esquina. El segundo abogado de Karen se levantó y salió dejando su maletín atrás. Ahora dije de pie: «Hablemos del fraude inmobiliario, fraude inmobiliario». El esposo de Karen finalmente habló, sus instintos de abogado entrando en acción. «No tienes pruebas de que levanté mi mano». Thompson Real Estate Holdings. Comencé a hacer clic en una presentación de PowerPoint. Interesante la empresa siempre. Parece comprar propiedades justo después de que la Asociación de Propietarios emita multas masivas. Siempre compra muy por debajo del valor de mercado. Siempre de propietarios de viviendas de minorías. La pantalla mostraba un cuadro de transacciones. De propiedades, las líneas rojas conectaban la empresa de Karen con cada venta en dificultades, como la familia L. Continúa encontrando $115,000 por violaciones estructurales que desaparecieron misteriosamente una vez que su empresa compró su casa, o la propiedad de González se vendió bajo amenaza de Leans. Los Patel casi se convirtieron en sus últimas víctimas. El esposo de Karen se aflojó la corbata. Estas son transacciones comerciales realmente legítimas. Hice clic en la siguiente diapositiva porque la unidad de delitos financieros del FBI encuentra interesante que cada venta haya sido precedida por un acoso coordinado de la Asociación de Propietarios. Tienen especial curiosidad por esas cuentas en el extranjero, en las Islas Caimán. La sala se quedó sin aliento. Karen agarró el brazo de su esposo, pero esto es lo que realmente les llamó la atención. Dije, reproduciendo una grabación de audio. La voz de Karen llenó la sala. «Una vez que tengamos las multas lo suficientemente altas, tendrán que vender. Solo asegúrense de que las infracciones sigan llegando hasta que se rompan». Richard Cooper se puso de pie. «De repente todo es verdad. Yo era parte de eso. Los atacamos sistemáticamente». Karen guardaba hojas de cálculo de posibles adquisiciones. Su palabra para la familia. Quería forzar la salida. «Estás despedido», Karen le gritó a Richard. En realidad sonreí como propietario mayoritario. He solicitado una elección de junta de emergencia y, señora Thompson, es posible que desee revisar su teléfono. El FBI acaba de llegar a su oficina con una orden de registro. Karen se abalanzó sobre su bolso, pero Linda Martínez fue más rápida. «Señora Thompson, le recomiendo encarecidamente que no borre más correos electrónicos que puedan ser una obstrucción a la justicia». La sala observó cómo la fachada perfectamente cuidada de Karen se derrumbaba. Su esposo, un abogado poderoso, se desplomó en su silla, ya calculando posibles penas de prisión. «Todo esto es un malentendido». Karen lo intentó una última vez con la voz quebrada. «Solo intentábamos mantener los valores de las propiedades, como cuando mantuviste los valores obligando a los Patel a vender su casa por la mitad de su valor. Saqué otro documento, o cuando amenazaste con denunciar a la familia González a inmigración si no aceptaban tu oferta baja». Sarah Chen levantó la mano, todavía grabando todo en su teléfono. «¿Qué pasa con los sobornos?
Los de la empresa de remolque y los paisajistas. Asentí. Excelente pregunta. Sara, señora Thompson, ¿le gustaría explicar por qué a los propietarios minoritarios se les cobraron tarifas triples por los servicios obligatorios proporcionados por empresas de su propiedad secreta? A través de la ventana pudimos ver más noticias. Las furgonetas se detuvieron. El esposo de Karen enterró la cara entre las manos. Pero esto es lo que realmente me interesa. Seguí guardando lo mejor para el final. El esquema idéntico que has estado ejecutando en otros 3 vecindarios de la ciudad. El mismo patrón, las mismas empresas fantasma, la misma discriminación. Richard Cooper se puso de pie otra vez. Tengo copias de todo, todos los correos electrónicos, todas las hojas de cálculo, todos los mensajes privados. He estado recopilando evidencia durante meses. Karen se volvió hacia él. Traición. En sus ojos, qué poco cuidadosa eres, señora Thompson. Linda interrumpió amenazando a un testigo. Solo aumentaría los cargos. Las puertas del centro comunitario se abrieron de golpe cuando entraron 2 agentes del FBI. Se mostraron las placas. El esposo de Karen tiró su vaso de agua, creando una mancha que se extendía en su traje de $2,000. La señora Thompson, el agente principal, anunció: tenemos algunas preguntas sobre ciertas transacciones financieras. Karen se puso de pie temblorosa. Quiero a mi abogado. ¿A cuál?, le pregunté inocentemente. Los 2 que acaban de salir, o su esposo, que parece que podría necesitar su propio abogado, continuó el agente. Ya hemos confiscado las computadoras y los archivos de su oficina, material de lectura interesante, particularmente la carpeta, etiquetada como objetivos de adquisición con planes detallados para expulsar a propietarios específicos. La señora Patel habló desde su asiento. ¿Qué pasará con nuestro dinero? Las multas que pagamos. Me volví hacia la sala. Cada multa cobrada ilegalmente será reembolsada con intereses. Ya he creado un fondo de restitución. Hice una pausa para dejar que eso se asimile y para las familias que se vieron obligadas a vender sus casas por debajo del valor de mercado, serán compensadas por la diferencia más los daños. La hija menor de los Jackson tiró de la manga de su padre. Papi, ¿esto significa que podemos volver a usar nuestro patio de juegos? La sala se quedó en silencio, una pregunta tan simple que capturó años de injusticia. Sí, cariño, sonreí. Puedes jugar donde quieras. La cara de Karen se contorsionó. No puedes hacer esto, no tienes derecho en realidad. James interrumpió colocando: más documentos como propietario mayoritario y nuevo presidente de la Junta de Achua, tiene todo el derecho. Y señora Thompson, esos camiones de mudanza en tu casa, quizás quieras comenzar a cargarlos. Camiones de mudanza. La voz de Karen se quebró. ¿Qué quieres decir? Saqué un documento final según los estatutos de la HOA, sus estatutos, señora Thompson. Cualquier miembro de la Junta que se encuentre participando en una actividad delictiva que afecte a la comunidad se enfrenta a un desalojo inmediato. Tienes 48 horas. La sala estalló en susurros. Karen había usado esta misma regla para expulsar a una familia latina el año pasado por una falsa acusación. No puedes desalojarnos, su esposo tartamudeó. Nuestra casa está pagada. Somos dueños directos. En realidad, James intervino su hipoteca. Se vendió el mes pasado a nosotros y los nuevos términos abordan específicamente el fraude y la actividad delictiva. Karen se desplomó en su silla. El rímel comenzó a correr. ¿A dónde se supone que debemos ir tal vez? La señora Patel dijo en voz baja: podrías intentar en ese otro vecindario. Me decías que sería más adecuado para gente como yo. El agente del FBI dio un paso al frente. Señora Thompson, necesitamos que vengas con nosotros para responder algunas preguntas sobre esas cuentas en el extranjero mientras sacaban a Karen y a su esposo. La madre de Sarah Chen dejó plantada al señor Johnson. ¿Qué pasa con la asociación de propietarios? Ahora eso depende de ti, respondí. Propongo que elijamos una nueva junta, una que represente a todos en nuestra comunidad. Señora Patel, ¿estaría interesada en servir al señor Jackson? Señora Chen. La sala comenzó a vibrar de emoción por primera vez. Las personas que habían sido silenciadas durante años encontraron sus voces a través de la ventana. Pudimos ver a Karen siendo ayudada a subir a un vehículo del FBI. Su mundo perfecto se desmoronaba a su alrededor. A la mañana siguiente, Pine Grove Estates se sintió diferente. La risa de los niños resonó en los patios traseros previamente silenciosos. Los Chen habían colgado campanas de viento en su porche. Las rosas de la familia Rodríguez, que Karen había exigido que quitaran, florecieron libremente. Estaba revisando mi correo cuando Richard Cooper se acercó luciendo años más joven sin el peso de la culpa. El FBI me entrevistó durante 6 horas anoche, dijo pasándose una mano por el cabello gris. Están investigando esquemas similares.
en otros 12 vecindarios en 3 estados. La red de Karen era más grande de lo que cualquiera imaginaba cuánto tomaron. Le pregunté a Millones, que respondió que atacaban a los vecindarios ricos con poblaciones de altas minorías, las personas víctimas perfectas con demasiado para perder, luchando contra un camión en movimiento retumbado más allá de las pertenencias. De Thompson, que se empacan bajo la supervisión del FBI. La supervisión del FBI H. Karen se veía menos impresionante. Aviso para la distribución de alimentos no autorizados mientras nos sentamos en su porche. Otros vecinos comenzaron a derivarse sobre los Jackson, trajeron galletas. Los Chens compartieron los pasteles tradicionales de la luna, años de aislamiento. Forzado derretido cuando las personas finalmente se sentían libres de ser ellos mismos. Desde la casa de Karen, sus preciosas listas de objetivos de adquisición ahora serían evidencia en una investigación federal de las camionetas de las noticias de la tarde alineados en las calles, cuando los ex-residentes comenzaron a devolver. A la familia Martínez, a la que Karen había obligado hace 2 años, se paró al frente, de sus viejas lágrimas de la casa en sus ojos. Su violación había sido instalar una rampa para sillas de ruedas para su abuela. La casa es suya nuevamente. Les dije que les entregaron las llaves al precio original antes de la venta forzada, y la rampa construye tan ancha como necesitas que. La señora Thompson Rose Garden, que solía presentar a cualquiera de los jardines que ya tenían en el jardín de los jardines de la comunidad. Clases que mi teléfono zumbó un mensaje de texto de Linda Martínez en el 2 Karen. Canto como un nombres de aves, cuentas bancarias. Esto es más alto de lo que pensamos. El gran jurado federal mañana, que Richard Cooper se acercó con una pila de documentos que se encuentran en la oficina de HOA, los planes orales de Karen para el vecindario, la operación de la operación, las operaciones de la operación. Su manual dijo que me mostró los documentos de los documentos que hay. Fotografías, ya que las fotografías de US, como Surveillance, Head Surveillance han llamado a la operación de rutinas, lo llamaron. Explotar una pequeña multitud reunida mientras el padre de Sarah Chan hablaba, se dirigieron a las inspecciones de salud de mis restaurantes cada semana. Violaciones de estacionamiento para presionarnos para vender nuestra casa, ya no le aseguré. Que la nueva junta de HOA se reúne. Lo llaman uno de los casos de discriminación de viviendas más grandes en la historia reciente que me lleva a nuestro primer orden de negocios. Dije que distribuye carpetas en el interior. Encontrará cheques de restitución por cada multa ilegal, cada venta forzada de venta forzada. 47. Otras comunidades en todo el país. Karen no solo dirigían una operación local que estaba enseñando a otros tableros de la HOA cómo hacer lo mismo a través de las ventanas. Podríamos ver que las camiones más en movimiento que llegaron, a las familias que regresaban a los hogares que habían sido obligados a abandonar listos para reclamar su pieza de los sueños estadounidenses, los titulares de la mañana, leen a los titulares de HOA, que se dirigen a HOA, un rótido de discriminación de HOA bajo las comunidades de las comunidades afectadas de Karen, aparecieron en todos los titulares locales de HOA, que se dirigen a la altura de los titulares de HOA. Luces fluorescentes. Estaba revisando los planes de restauración de la propiedad, cuando el nieto de la señora Patel corrió hacia mi puerta. «Señor Johnson, necesitas ver esto», sostenía su teléfono, mostrando un video viral de Karen que fue llevado al Palacio de Justicia Federal. Pero lo que llamó la atención de todos fue que su esposo ahora recibió evidencia de estados que rueda en cajas de documentos 15 años. Linda Martínez me envió un mensaje de texto. Encontré algo más que dijo que su voz temblando a Karen mantuvo fotos de trofeo de cada familia que obligó a salir con pequeñas notas sobre cómo lo hizo. Estaba orgullosa de ello. Vi que los agentes del FBI llevaban más cajas de la casa de Thompson Karen, la apreciada colección de estándares de la comunidad. Sus violaciones de su arma contra la diversidad ahora ayudarían a procesar casos similares a través del país, que sabes que la parte más triste es una parte más rica, unido como un valor rico en los Estados Unidos. Subió un 20% desde que comenzó a traer la diversidad al vecindario esa tarde mientras ayudaba a la familia Martínez a reinstalar la rampa de silla de ruedas de su abuela. Recibí una inesperada visitante, Karen, Ashley. Se quedó nerviosa al final del camino de entrada. «No aquí para defenderlos», dijo, que rápidamente llamaba sus manos. «Simplemente encontré estos en la oficina en el hogar de mi madre», entregó. «Un impulso USB. Son sus materiales de entrenamiento que realizó seminarios que enseñaban a otras tablas de HOA, como las voces de Ashley. Cómo conducir sistemáticamente sobre las minorías sin ser atrapados. Lágrimas que fluyen compartiendo historias de crecer con la influencia tóxica de Karen». Mi teléfono zumbó a Linda Martínez nuevamente. Su evidencia nos ayudó a identificar a otras 122 juntas de HOA
utilizando estas mismas tácticas. Esto se está convirtiendo en una acción de clase nacional. Richard Cooper se unió libremente en la calle hasta que no fue Ashley que se limpió los ojos. Mamá siempre decía que estaba protegiendo a nuestra comunidad, pero mirando a su alrededor. Ahora, esto es lo que la comunidad realmente parece que la investigación federal se expandió como Wildfire by Sunset. Mis cámaras de seguridad atraparon a una vista inusual de los antiguos aliados de la Junta de OA de Karen que llegaron a la oficina de campo del FBI, cada uno listo para contar su historia a cambio de clemencia que la llamaron Operation Community. Purge, Linda, Linda envían mensajes de texto a Karen Karen. No eran solo sobre la discriminación que estaban por la red de la nación de una red de la casa de la vivienda. Las noticias en su teléfono, el imperio inmobiliario de Karen, las propiedades desmoronadas en 3 estados estaban siendo congelados, que sus cuentas en el extranjero descubiertas a través de la confesión de su esposo se estaban tomándolas. Vista de Sara, dijo que las publicaciones en las redes sociales de otros vecindarios están presentando en todas partes, la misma discriminación, la madre de las ventas forzadas, dice que el manual de Karen, el manual de Seminar, fue como un juego de playbook para el racionado de la misma manera, el mismo hijo de Jackson. Demanda de acción de clase. El patrón es idéntico en cada comunidad que explicó que difundieron documentos en el mostrador de mi cocina. Incluso usaron las mismas plantillas de violación que solo cambian los nombres y las fechas a través de mi ventana que vi como más familias llegaban a las personas que Karen habían conducido a lo largo de los años que cada automóvil que sacaba cada uno. La camioneta en movimiento que llegó fue otra uña en su ataúd cuidadosamente construido de discriminación. La señora Patel me tocó el brazo. ¿Sabes cuál es la mejor venganza que le pidió una vida sonriente bien en nuestros propios hogares? En nuestros propios términos, las noticias de la mañana llamaron imágenes de Karen en la corte. Mantuvo todo lo que Richard Cooper explicó, viendo el metraje conmigo en cada correo electrónico, en cada sesión de estrategia, cada venta forzada. Estaba tan orgullosa de su sistema que documentó todo mi teléfono. Era James que necesita ver. Esto. Dijo que el esposo de Karen acaba de terminar su testimonio de que los fiscales federales están estancados. Esto no era solo sobre los valores de las propiedades que estaban ejecutando un esquema de manipulación de bienes raíces de la nación. Violaciones que aumentan las multas misteriosas, inspecciones de propiedad y finalmente presión para vender con una pérdida de las compañías de conchas de Karen, la señora Rodríguez, organizando flores en su patio delantero, el mismo patio que Karen había declarado inadecuado para la estética del vecindario. Me llamó sobre mis primos Hoa en Arizona. Acaba de atender con órdenes federales del mismo esquema. Manual de capacitación. Misma discriminación. Las dominóes están cayendo. Linda Messet. El seminario de Karen. Los asistentes al seminario de Karen se están volviendo unos a otros, tratando de reducir acuerdos que ya hemos identificado más de 50 millones en la propiedad de fraudulentes transacciones. A través de mis cámaras de seguridad vi que más agentes del FBI llegaron a la casa vacía de Karen que llevaban a cabo cajas de evidencia de sus preciosos estándares comunitarios. Me dijo en voz baja que mantuvo un cuadro de puntaje para cada familia, forzó bonos para las ventas rápidas. Convirtió la discriminación en un juego que la señora Patel emergió de su entrevista temblando. Me mostraron otras historias, mismas tácticas utilizadas en Florida, Texas, California. Todos conectados a los seminarios de Karen. Todas las familias. De apuntando a las familias como la mina Sarah Chen revisaron los discos de la salud de la ciudad de Karen. Oficinas parte de su red a través de la ventana que vimos como la hija de Karen, Ashley, regresó esta vez con cajas de los videos caseros de su propia madre, explicó su voz llena de vergüenza. Grabó sesiones de entrenamiento HOA que enseñaban a otros cómo romper el espíritu de las personas, haz que se sientan desagradables en sus propios hogares. Richard Cooper, ayudando a catalogarse, la evidencia encontró algo escalofriante. Tenía un plan de planes de 5 años de cada propietario minoritario en las propiedades de la región marcadas para mejorar la comunidad. Apocalipsis, sin embargo, el esquema de Karen había llegado al gobierno local. El inspector de vivienda de la ciudad que había atacado a las viviendas propiedad de minorías fue arrestado junto con 2 asesores del condado que habían manipulado los valores de las propiedades para forzar las ventas de las ventas. Es que Dominó es Linda envió un mensaje de texto a cada persona que detiene a 3 conspiradores más. Karen construyeron una red subterránea de la vivienda. Karen había declarado decoraciones culturalmente inapropiadas. Cuando Richard Cooper se apresuró con más archivos mirar esto, dijo que difundió papeles en el capó de mi auto. Los asistentes al seminario de Karen no solo estaban en el banco, de tablas de HOA, oficiales, agentes de bienes raíces, asesores de propiedades.
Ella les estaba enseñando a todos cómo coordinar su discriminación. La señora Jackson, que acababa de terminar su entrevista del FBI, se unió a nosotros. Me mostraron los videos de capacitación que Karen se redujo a una ciencia primero las violaciones, que las multas, luego la manipulación de valor de la propiedad, finalmente la presión para vender. El vecindario perfecto que intentó crear fue expuesto por lo que realmente era un esquema cuidadosamente orquestado de odio y codicia. Su asustado Richard Cooper observó que ver a sus antiguos colegas empacar apresuradamente el FBI encontró evidencia de esquemas similares en más de 100 comunidades. A todos los que asistieron a los seminarios de Karen están siendo investigados por la señora Patel. Se paró en su jardín al observar a uno de los amigos más cercanos de Karen, la mujer que había informado su entrega de equipos médicos como una violación de ruido cargando apresuradamente su automóvil. La señora Patel dijo que suavemente no necesita venganza, necesita paciencia, que mi teléfono zumbó con un mensaje de Linda Carens tratando de hacer un acuerdo que está a la altura de los nombres de las cuentas de los nombres, pero la evidencia de que ya tiene la evidencia de la evidencia de que ya tiene la evidencia de que la evidencia de que ya tengamos una evidencia de 20 años. Presentado nuevos documentos, los fiscales federales están sorprendidos. El manual de capacitación de Karen incluyó guiones para atacar plantillas de grupos étnicos específicos por violaciones fraudulentas, incluso directrices para manipular las evaluaciones de la propiedad a través de mis cámaras de seguridad. Laptop. ¿Sabes lo que todos siguen diciendo, que se sintieron solos en cada familia? Pensó que eran los únicos que estaban atacados, que formaban parte del aislado de la estrategia de Karen antes de eliminar a medida que se acercaba a Sunset. Flexes de Pine Grove sintió que los camiones en movimiento, llevando los aliados de Karen, habían sido reemplazados por familias que regresaron a casa cada hora, trajeron nuevas revelaciones de cuán profunda había hecho su red de discriminación. En el final del conde final de Linda. Decoración. Cuando Ashley regresó una última vez, que encontré esto en la caja fuerte personal de mamá, que dijo que entregando un cuaderno de cuero es su manifiesto original, el plan de todo lo que sé. Sacudieron sus manos. Las reuniones privadas de Karen con otras juntas de HOA no solo enseñaban discriminación. El reino construido de la discriminación estaba siendo desmantelado por la pieza por el nieto de la señora Patel, que jugaba libremente en su patio delantero. Me miraba. Mi abuela dice que hiciste que las personas malas se fuera. No respondí que las diversas familias que nos rodean, la comunidad lo hizo de parado juntos. El imperio de Karen, el imperio de Karen, el imperio de la mañana siguiente. El mensaje de Linda mostró transferencias internacionales de alambre en alta mar, incluso un manual titulado Técnicas avanzadas en la limpieza comunitaria. No solo discriminaba, que estaba enseñando a otros cómo construir imperios inmobiliarios. Racistas. Rodríguez Kids jugó baloncesto en su camino de entrada sin avisos de violación a la vista. Richard Cooper se acercó a mantener su carta de renuncia de la junta de HOA. ¿Sabes lo que Karen dijo en su última reunión de la junta? En 5 años. Este vecindario será puro, que nunca imaginó pura significaría la abuela de Martínez, enseñando a niños locales, españoles. El jardín de especias de la señora Patel floreciendo al lado de la decoración tradicional de la familia Chen. Los niños de Rodríguez y Jackson, que planean una fiesta de cumpleaños conjunta. Sarah Chen, que se había convertido en un periodista, comunitario periodista que se acercó con su cámara, que nunca nos dijo cómo sabía sobre el esquema de Karen. Que he dejado de recordar ese primer día porque hace 15 años se acercó a otro hoverboard. Intenté el mismo táctica en mi familia. Vi el patrón de Karen que surgió aquí, que compró todo el vecindario, que terminó. No por venganza. Expliqué que ver a las familias reunirse para la noche para la justicia de justicia real a través de mis cámaras de seguridad. Podía ver las últimas huellas de Karen's Rain borradas de sus preciosos estándares comunitarios, reemplazados por mensajes de bienvenida en múltiples idiomas. La gente se trata de unir a las personas, mientras las familias se reunían en la cálida luz de la noche compartiendo comida y risa. Pensé en Karen en su celda de la prisión, en la que había pasado años construyendo paredes en las que les habíamos destrozado. Un mes. Ese es lo que pasa con el karma. No solo sirve a la justicia, tiene la esperanza de que si esta historia tocó su corazón golpeando y suscribirse, deje un comentario con la palabra justicia para mostrar que la discriminación no tiene lugar en nuestras comunidades. Juntos podemos marcar una diferencia, un vecindario en la época.